Les invito a que abran sus Biblias al libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Estaba orando, pues qué pasaje de la Biblia compartir, y pues creo que es muy atinado darle continuidad a lo que Dios nos habló, pues el día domingo. Entonces, Juan 10. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor, que Dios nos hable. Dios, muchas gracias por un día más, que podemos juntos abrir tu palabra, Padre, y es viva y eficaz, Señor, y disciernes y separas las motivaciones de nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque en ellas encontramos de ti, Señor, y hasta después del sacrificio de tu Hijo Jesús, nos sigues hablando a través de tu palabra, Señor. Dice, cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Y que sea esto una columna en nuestras vidas, Padre, que lo que vimos es atemporal, pero tu palabra perdura para siempre, porque tú eres el que existe, el que era, el que es y seguirás, Padre. Y queremos estar contigo eternamente, Padre. Ayúdanos en este lado de la eternidad a caminar bien, a caminar claros, sencillos y reprensibles, Señor. Y háblanos, Padre, qué es lo que nos quieras mostrar. Dame sabiduría y las palabras para expresar claramente tu palabra, lo que tú quieras hablarle a nuestros hermanos. Y ayúdanos a tomar decisiones y obediencia conforme a tu voluntad, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos das. Y te encomendamos este tiempo en el nombre de tu Hijo bendito Jesús. Amén. Muy bien. Es Juan capítulo 10. Vamos a ver del versículo 1 hasta el versículo 21. Es la continuación de Juan 9, porque pues 9 y 10 son números que van ligados. En Juan 9, por si no pudiste asistir el día domingo, relataba la historia del encuentro de Jesús con sus discípulos, con un ciego, en el cual se encontraba mendigando afuera de las puertas del templo. Entonces viene Jesús y ante la duda de los discípulos si había pecado, y por causa del pecado de sus padres, porque pecaron, esta persona era ciega, pues Jesús le sana. Y ahí empieza a haber una serie de eventos ese mismo tiempo, en esas mismas horas, con sus vecinos, ya con los vecinos, después con los fariseos, luego con los papás, tratando de explicar lo que Dios había hecho en la vida de esta persona que era ciega y había recobrado la vista. Y tristemente, al no hallarle, y pues los fariseos en esta actitud de no tener misericordia ni gracia de Dios con la vida de las personas, pues deciden injuriarlo y pues termina expulsado o en cierta forma excomulgado del templo, ¿no? Pero Jesús, en su misericordia y en su bondad, se escucha que fue expulsado y lo encuentra y trata con él asuntos ya no solamente de sus ojos, sino asuntos del corazón, porque el ciego tenía conocimiento de Dios, pero Jesús le da vida. Y la pregunta que pues en cierto momento a cada uno de nosotros es 9:35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y empieza Jesús a hablar cosas muy importantes, porque posteriormente en el versículo 39 dice, a juicio he venido para que los que no ven, vean, y para los que ven, no vean, porque Jesús se autodenominaba la luz del mundo, que Él alumbra a todo hombre. Y entonces esto confronta a los fariseos y dice, por cuanto te das cuenta tienes pecado y permanece.
Y sigue Jesús hablando, este mismo diálogo con los fariseos, probablemente también estaba presente el ciego de nacimiento. Y vamos a dar lectura a las palabras de Jesús, que es lo que habló primeramente en este fragmento. Dice Juan capítulo 10, versículo 1, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y en sus Biblias van a ver un título que pues para hacerlo un poquito más organizado y resumido, pues está como titulado La parábola del redil, pero en sí la palabra de Dios viene sin versículos, sin subtítulos, por así decirlo. Entonces es un diálogo que está teniendo Jesús con los fariseos, ¿no? Con aquellas personas que en capítulo 8 pues lo querían apedrear porque decía que era mayor que Abraham. Entonces viene mencionando una alegoría, una imagen de un redil de ovejas, de un pastor de ovejas, de un ladrón, de un salteador y de un extraño, le llama a él en el versículo 5, más el extraño. Entonces empieza el versículo 1 diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y esta frase, de cierto os digo, traducida es amén, amén, así sea, que está haciendo referencia a Jesús a que verdaderamente verdadero. Está enfatizando lo que está diciendo para que los fariseos pongan atención. Básicamente Jesús está instruyendo a estas personas cosas cotidianas en estos tiempos con sentido eterno, sentido espiritual. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y Jesús en este versículo presenta pues que una imagen de un redil de las ovejas. Un redil es un tipo de corral en el cual se forma para que adentro estén las ovejas. Pues no sé si ustedes, la mayoría creo que han creado animales, ovejas. En San Vicente pues, y toda básicamente Baja San Quintín es conocido por ser un lugar de ganadero, agrícola. Y pues Dios me ha permitido vivir pues esto que se hace aquí en esta parte del país. Yo vengo de ciudad y mi primer contacto con un rancho fue apenas hace 8 meses. Y Dios me ha permitido ver cómo es el trato con estos animales en el rancho. Hay vacas, hay ovejas, hay puercos, hay gallinas y muchos animales más, animales silvestres hay. Entonces las ovejas van a lugares donde hay alimento, van a lugares donde hay agua, pero como dice en Isaías 53, que como ovejas nos descarriamos cada cual por su camino. Las ovejas buscan alimento, buscan bebida, y es función del pastor lograr que las ovejas no se dispersen, sino que se mantengan unidas, y para eso se crea un redil de las ovejas. Y por lo que entendemos, pues en este redil se crea una puerta. Hay videos en internet donde el albañil hace un cuarto y ya crea el cuarto y no crea la puerta. Entonces se da cuenta, ¿cómo no creé la puerta? La puerta es para que entre alguien y salga alguien. Esto pareciera lógico en nuestros días,
pero da a entender que creó una sola puerta, no creó varias puertas, sino una sola puerta. Y por esta puerta que se creó en el redil de las ovejas, dice en versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Da a entender Juan en este versículo que él es dueño, propietario de estas ovejas. Y en el versículo 1 empieza como contrastando y luego nos da certeza de que el pastor de las ovejas es dueño de esas ovejas. Dice que el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Quiere decir que puede haber una persona que quiera ingresar por el redil sin tomar en cuenta la puerta. Y esto pues no sé si han sufrido, yo sí he sufrido cuando era joven, niño, que se metieron a robar a nuestra casa, no entraron por la puerta, se saltaron, básicamente rompieron el límite. Entonces, aquel que salta el límite, Juan, a través, inspirado por el Espíritu, lo determina que es ladrón. Ladrón se podría decir como un usurpador, algo que toma que no es de él y lo apropia, ladrón. Entonces están estos dos tipos de personajes, el ladrón y el dos, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. La función de pastor, hasta pues el que enseña, lleva a cabo pues la organización de la iglesia, es conocido como pastor, pero en sí el pastor tiene funciones como apacentar las ovejas, darles de comer, procurar que estén bien, procurar que descansen bien, llevarles sus alimentaciones, sus aguas. Es una tarea muy constante que va llevando día tras día, y preparar rediles para que las ovejas estén bien. También es el encargado de llevar las ovejas a los pastos y pues que no se dispersen. Regularmente los pastores que hacen eso tienen consigo perros que lo que hacen es rodear las ovejas, porque las ovejas por sí buscan alimento. No se esperan a que el pastor esté ahí, sino que buscan alimento. Entonces, el único autorizado por entrar a esta puerta, según este texto, es el pastor de las ovejas. Versículo 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y aquí integra en esta historia a un personaje que le llama portero. Su nombre portero es el que está en la puerta, es como el encargado de abrir y cerrar la puerta. Más adelante vamos a ver uno que se llama salariado, pero no tienen relación uno del otro, sino que él debe de estar cuidando la puerta, quién entra y quién sale. Yo tengo aquí un hermanito que trabaja de portero en un rancho, entonces él está anotando la hora que entran, la hora que sale, cuántas personas salen. Lleva un control y verificar que no se ve nada, es un portero. Pero es muy interesante que este portero abre la puerta solamente, aquí en esta historia, al pastor de las ovejas. Y llega el pastor, el portero abre la puerta y dice que y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y sí puedo comprobar un poco, porque cada vez que va uno pasando tiempo con unas ovejas, si has criado ovejas, reconocen tu voz, reconocen, incluso cuando llegamos al rancho empiezan a bramar de que tienen hambre, pero si uno no va, no braman. Entonces, la presencia misma, la voz del pastor hace que las ovejas escuchen su voz. La reacción es como alzar la oreja o ver hacia la puerta al pastor de las ovejas. Y dice que en el versículo 3, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces,
imaginemos que en este redil hay ovejas, como puede haber 10, como puede haber 100, y entra el pastor de las ovejas y oyen su voz, pero lo más interesante dice que a sus ovejas llama por nombre. Llama por nombre. Dos cosas aquí. El pastor tuvo que haber dedicado tiempo para darle nombre a cada oveja. Y la segunda es de que al tener esa relación que le da el nombre a la oveja, le llama para que la oveja responda. Esto es un sentido literario, pero lo podemos trasladar a un sentido figurado. No sé si ustedes recuerden la historia de Lázaro, que enferma y le dicen, ha enfermado Lázaro y lo vamos a resucitar. Y llega Jesús a donde está Lázaro y sus dos hermanas le dicen, ¿por qué llegas ahorita? Y ya está apartado Lázaro, como pues está muerto, y le dice, Lázaro, sal fuera. Lo interesante, ¿por qué les platico esto? Porque Jesús llama a Lázaro por su nombre. Esto es muy, muy importante porque Dios está hablando a las personas por su nombre. Dice que la palabra de Dios que empezamos a caminar con Él cuando nacemos de nuevo. Y su espíritu que se nos fue dado da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo va hablando al entendimiento, al espíritu de cada uno de nosotros y nos va llamando y nos va confrontando. Esto no va a suceder si no hemos nacido de nuevo. Y lo podemos ver muy gráficamente en el libro de Juan, capítulo 3, con el encuentro de Nicodemo, fariseo que le dice, de cierto, es necesario que nazcas de nuevo. Y él se pregunta, un sentido literal, entonces necesito entrar al vientre de mi madre, no, dice, nacido del Espíritu. Entonces, las ovejas oyen su voz y trasladado a nuestros tiempos, Dios habla a través de su Espíritu, habla a través de su palabra y el que es oveja reconoce su voz. 1. Y 2, nos habla. Y las ovejas acuden al pastor. Y dice que las saca. Entonces Jesús, explicando esta parábola, va a juntar las ovejas para después retirarlas del redil. Ahorita nos van a decir para qué. El versículo 4 nos explica. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, da a entender que en el redil había más ovejas de otros pastores. Entonces, esta es una interpretación, llega y llama a las suyas, indica que hay ovejas que se quedan en el redil. Entonces, a las que llama, dice que las saca fuera todas y va delante de ellas y las ovejas le siguen. Y esto, pues con el poquita experiencia que he tenido con las ovejas, no funciona así. Cuando uno saca a los animales a comer, no va delante de las ovejas siguiéndole, como si fuera fila india o vamos aquí, sino que simplemente salen disparadas y uno va atrás procurando que no se quede ninguna oveja. Y las ovejas son muy, muy sociales, entonces donde va una van todas. Y van así, pero siempre va a haber una o dos que busca monte. Entonces, regularmente el pastor va detrás de ellas, guiándolas de que se mantengan juntas. Y las va condicionando, si se van hacia la izquierda, va hacia la derecha, si se fueron hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero aquí este pastor de las ovejas se coloca delante de ellas y lo importante es que las siguen. Y ahí nos explica Juan, porque conocen su voz. Entonces, trasladado a nuestro hoy en día,
Aquel que es nacido de nuevo es considerado siervo de nuestro Señor Jesús. También somos considerados ovejas de Él y Él es nuestro pastor. Hay un salmo hermoso y el más conocido, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces Jesús se coloca delante y las ovejas oyen su voz porque le conocen su voz. Entonces aquí podemos encontrar una pequeña diferencia entre el oír y el escuchar, porque podemos escuchar es como escuchar ahorita el camión que va a pasar, pero oír es ya poniendo atención. Cuando uno va conociendo a sus hijos, va dándose cuenta con el diario que vives la voz de tu hijo, y así como el padre, la voz de sus hijos, y así como el pastor, la voz de las ovejas. Básicamente está revelando que existe una relación entre oveja y pastor, y tal confianza y tal seguridad que las ovejas van siguiendo al pastor a donde vaya. Y esto nos tiene que ser una pregunta. ¿Estamos primeramente escuchando la voz de Dios? Porque podemos escuchar la voz de Dios y no dar un paso. O estamos caminando a tientas, escuchando otra voz. Su voz es clara, su voz es fuerte. Dice que en Proverbios, que hablando de la sabiduría, que su voz es escuchada en toda la creación. Y Dios, creo que a cada uno de nosotros ha hablado, pero cuando dice que conocen es que ha tenido ya un encuentro, una relación, es que diario va teniendo conocimiento del pastor de las ovejas. Por lo tanto, vamos a escuchar su voz. Y cada vez que abremos nuestra Biblia, estamos escuchando su voz diario. Y Dios mantiene un diálogo con cada uno de ustedes, si estamos leyendo la palabra de Dios, pero también como iglesia, porque está hablando algo. Dios ha estado hablando en la vida de Job, porque lo vemos los jueves. Dios está hablando en el libro de Juan. Y Dios habla a su iglesia como un grupo de creyentes, pero también en tu intimidad con Dios, en donde destinas tiempo, te habla a ti y te instruye y te alimenta. Dios tiene cuidado de los suyos y también de los que creen, y ahí está siempre, pero necesitamos creer en Él. Y versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino irán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ingresa en la historia a uno que se le denomina extraño, que en el mismo versículo dice que son la voz de los extraños. Entonces, yo me preguntaba si el extraño estaba dentro del redil o estaba afuera. No especifica dónde está colocado el extraño, pero sí hace Juan referencia que al extraño no siguen. ¿Qué es lo que hacen con el extraño? Huyen de él. ¿Por qué huyen de él? Porque no conoce la voz de los extraños. Y esto es importante para las ovejas, porque el extraño puede ser como este ladrón y este salteador. Y tenemos que tener el discernimiento de las voces que escuchamos. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está instruyendo que el extraño habla. Pero si somos sus ovejas de Cristo, tenemos que tener el oído bien afinado para poder distinguir la voz del pastor, del verdadero pastor, no la voz de los extraños. Y esto se va logrando con la comunión que tenemos día a día con nuestro Señor Jesús. Estamos pasando tiempo diario con su palabra, porque al pasar tiempo vamos a ir afinando, escuchando la voz de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y cuando venga una voz que no es de Él, podamos detenernos y dar vuelta, como dice, huir de Él. Y termina esta sección en el versículo 6, dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y no, pues básicamente
los fariseos eran personas, estaba meditando, son personas verdaderamente preparadas en la palabra de Dios, en la ley de Moisés. Conocían la ley de Moisés, exacto, pero su corazón no estaba amando a las personas. Entonces estaban llenos de palabra sin amor. Y entonces Jesús con esta historia no la entienden, no comprenden esta situación. Y Jesús del versículo 7 en adelante como dice que Él es la luz del mundo, nos va a alumbrar y va a explicar a los fariseos y a nosotros qué está tratando de decir con esto. Dice Juan 10, versículo 7. Voy a leer hasta el 21. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que son de este redil, aquellas también debo de traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús en 11 versículos nos alumbra de esta historia del pastor, y Jesús se apropia dos situaciones. Dice que Él es la puerta y versículos después dice que es el buen pastor. Y tiene cierta lógica, porque de Él es todo. Si pensábamos que nuestro cuerpo es nuestro, no. Si nuestros hijos son nuestros, no. Si nuestros padres son nuestros, no. Básicamente somos mayordomos de algo que Dios nos dio, y va a pedir cuentas. Pero en esta historia Dios puso el redil, puso la puerta, Él mismo se puso. Las ovejas tienen que oír su voz y conocerla. Y en el versículo 7 declara que Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y vuelve Juan en este versículo a mencionar a los ladrones y salteadores y cómo conecta con esta historia. ¿Por qué? Porque un ladrón y un salteador no entran por la puerta, entran por los límites. Y ya dentro del redil les hablan a sus ovejas, pero las ovejas no las oyeron. Y esto se me hace muy curioso, ¿no? Porque muestra a las ovejas como 100% obedientes, como si no se descabearan, como si no se desviaran, como que las ovejas pueden discernir entre el extraño, entre el ladrón y el salteador. Y creo que esta historia nos refleja que tenemos que ser personas que estemos afinados nuestros sentidos en la voluntad de Dios y en su obediencia. La obediencia es una buena obra para nuestro Padre. Dice en el libro de Efesios que Dios nos preparó para todas buenas obras que de antemano fueron puestas. Obediencia. Entonces, ¿cómo vamos a ser obedientes si no estamos caminando en su voluntad? Entonces, estas ovejas están siendo obedientes, y aunque vengan ladrones y salteadores, las ovejas no la oyeron. Entonces, también nos informa que va a haber salteadores, va a haber personas usurpando al buen pastor,
Y la oveja debe de estar atenta ante este tipo de personas. Dice Jesús en este versículo que todos los que antes de mí vinieron, o sea que antes de que viniera el buen pastor, ya había presencia de ladrones y de salteadores, que sencillamente podemos identificar a estas personas como hambrientas de sí mismas, porque nadie va a robar una oveja para cuidarla, sino va a robarla para su uso. Y Jesús les da vida, un ladrón y un salteador les va a dar muerte. Y vuelve a reiterar en el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrarán y saldrán y hallarán pastos. Entonces, ya empieza a tocar temas eternos. Entonces las ovejas, dice que entran y van a entrar al redil del Señor y luego van a volver a salir. Entonces quiere decir que nosotros, sin Cristo, sin conocer de Jesucristo, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no andábamos en el redil, andábamos descarriadas. Entonces, en cierto momento de nuestra vida, cuando escuchamos de Jesús, cuando escuchamos de que hay perdón de pecados y empezamos a escucharlo y a creer en Él, vamos a ser salvos. Si quieres acompañarme al libro de Romanos, capítulo 9. Es Romanos 10, versículo 9. Si estás ahí está muy bien, si no pues ahorita lo ponen aquí en la pantalla. Y dice así, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, debe haber, según Romanos 9, una confesión con la boca que Jesús es el Señor, que es el dueño de la creación, es el dueño de la fe, es el dueño de nuestra vida y es el que puso su vida para que fuésemos salvos, pagando nuestros pecados. Pero no solamente confesar, o sea, decir verdad a lo que Dios dice, sino también creer en nuestro corazón. Y eso, porque con la boca podemos, en cierta forma, aparentar, pero en el corazón es donde dice que de él emana vida, y de ahí y nuestro corazón es donde se gobiernan nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Entonces es necesario confesar que Jesús es Señor, pero también es necesario creer que hubo una persona que fue Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, en el cual murió y resucitó. Esto nos permite ser salvos. Regresando a la historia, dice: el que por mí entrare será salvo. Entonces, al presentar el Evangelio, dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entramos al redil de nuestro Señor, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto también puede ser una imagen del regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todavía estamos condicionados en esta creación, batallando con tentaciones, batallando con el pecado. Pero va a haber un momento en que el pastor de las ovejas regrese y nos saque a los pastos para que comamos y seamos saciados. Y versículo 10 viene el contraste de esta historia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un personaje que en esta historia le llama ladrón y hace referencia que también es un salteador. En la Biblia revela que hay una persona, un alguien que está constantemente acusando a los creyentes, que está tentando, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ese es el enemigo, Satanás. Dice que el ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hurtar, un sinónimo es robar, pero no sé si tú has robado alguna vez. Yo he robado antes de Cristo muchas veces. Hay algo muy claro en la tentación de Jesús que está en Lucas 4, en Mateo 4, cuando le dice el tentador a Jesús, dice, todo esto, te daré todo esto que es tuyo si postrado me adorares. Entonces, en esta idea de que todo esto te daré tuyo, la pregunta es, ¿qué es de Satanás? Lo estamos viendo en los jueves, que Satanás tuvo que ir delante de Dios y Dios le permitió. Entonces, el hurtar es apropiarse algo de alguien y decir que es de esa persona. Básicamente es un usurpador. Entonces, cuando le dice Satanás a nuestro Señor Jesús, todo esto te daré, básicamente le está usurpando, es que esto es mío, pero Dios es todo. Entonces, ¿cómo va a ser de alguien algo? No. Entonces Él está usurpando, Él va a hurtar, Él va a matar. Matar quiere decir quitar la vida, va a devorar, no quiere vida, quiere muerte. Y la otra palabra es destruir. Esto quiere decir, destruir es romper la forma. No sé si ustedes han hecho una actividad con plastilina, un circulito, y lo destruimos y volvemos a formar, o has construido algo y lo derribamos. Destruir es quitar la forma. Entonces el ladrón viene a usurparse a las ovejas para que en cierta forma él diga, estas son mis ovejas. Viene a matar, o sea, es como un devorador, no ve la misericordia de la oveja, sino ve su gordura de sus ojos y destruye. Porque dice en Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, todo lo que tenga que ver Dios, Satanás quiere romper la forma, de tal forma que no se ha hallado Dios en la semejanza. Entonces, no quiere que haya Dios en la vida de la oveja, destruir la forma. Eso es lo que hace el enemigo. Y tenemos que estar conscientes, si somos de sus ovejas, que Satanás es alguien que está constante, buscando que caigamos, buscando que pequemos. Pero aquí viene el contraste del buen pastor. Dice, y yo he venido para que tengan vida, y esta vida para que tengan en abundancia. Y este es uno de los versículos que a veces se saca de contexto. No sé si han escuchado se llama Evangelio de la Prosperidad, que es vida y vida en abundancia, vida abundantemente terrenal. Pero todo lo que llegamos a poseer, casas, coches, incluso nuestra carne, no tiene herencia. Entonces no es que tengamos vida exitosa en esta tierra, sino vida en Cristo, vida en espíritu. Y cada vez que nos estamos alimentando de su palabra, va haciendo más vida, una vida eterna. Y aquí esta es la segunda situación que Jesús se apropia. Dice que es la puerta y ahora dice que Él es el buen pastor. Le da una condición al pastor: es bondadoso, es bueno, sabe las necesidades de sus ovejas. Y tan sabe que una de sus cosas es que dice, su vida da por las ovejas. En el versículos anteriores dice que he venido para que tengan vida en Él, pero dice que también da su vida por las ovejas. Un versículo que tenemos que tener presentes, Romanos 6, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay una deuda por el pecado y Dios estableció cómo saldar una deuda para el pecado, y es con muerte. Y por Adán entró la muerte. Entonces cada vez que pecamos hay una deuda. Entonces condenamos a muerte sin Cristo. Cuando dice que da su vida por las ovejas, es que Él dio su vida en pago por ese pecado.
Dice, Él da su vida por las ovejas. Porque una oveja, aunque creyese, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesús iba a perecer. Era necesario, era en obediencia que Jesús diera su vida para que esta oveja, tú, yo y cada uno de los que creen, tenga vida en Él, vida eterna, porque esa es la idea de Dios, tener una vida eterna con Él para siempre. Y ese es el corazón de Dios, que estemos con Él para siempre. Y mete otro integrante que se le llama aquí el asalariado. Y es triste, es cómo este asalariado está constituido. Dice en el 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Duro, duro, duro. Un asalariado, la palabra dice, es alguien que es contratado con un salario. Regularmente en esos tiempos el salario correspondía a un denario. Un denario es el salario de un día. Entonces, estar sirviendo a Cristo, estar sirviendo a su iglesia, lo podemos hacer correctamente, pero también con la condición de recibir algo de parte de Él. Y Dios nos ha dado todo, pero la idea del asalariado es que está para Él mismo. Dice que el asalariado que no es el pastor. Se podría decir que un asalariado es como alguien que usurpa la función de pastor, y de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Me hace pensar la persona que contrató a este asalariado, porque cuando un pastor o un dueño de unas ovejas contrata, se espera que tenga el mismo sentir que el dueño, cuidar de las ovejas, alimentarlas, darles de comer, que estén bien. Pero este pastor está nada más viendo cuánto tiempo termina su contrato para después irse. Y dice que ve venir al lobo. El lobo no está dentro del redil, el lobo está fuera del redil. Y cuando viene la presencia del lobo, no le enfrenta, sino que da media vuelta y huye y deja las ovejas. Y dice que el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Otra palabra de dispersar, las confunde. Entonces, tenemos que estar bien claros a quién estamos siguiendo. Si estamos siguiendo a una persona que predica a Cristo, que está viviendo bajo el temor de Dios, que estamos viviendo bajo el temor de Dios, pero también estar pendientes si esta persona no está pastoreando por sus propios intereses, por sus propias motivaciones, que cuando ve llegar el peligro da media vuelta. Este asalariado no comparte este amor y su fin es de que huye. Básicamente es alguien que llega, ve y se va. Y no es más recordado porque no le importan las ovejas. Si hemos nacido de nuevo, esperamos que no tengamos esta actitud del asalariado, porque podemos estar agradecidos eternamente de que Dios nos ha salvado por un sacrificio. Pero el no ver a nuestro prójimo, a no ver a nuestros hermanos que no han creído y nada más ver por mí mismo es una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque nomás estamos viendo la importancia. No le importan las ovejas, no le importa las que han de ser llamadas, lo que importa es Él. Entonces, cuando huye el peligro, da media vuelta. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tentación, empieza a negociar. Y esto es algo que tenemos que estar considerando. Tenemos que ser genuinos en lo que creemos. Tenemos que no aparentar, no hacer presencia nada más físicamente, sino estar, como dice el versículo de Romanos, con nuestra boca y en nuestro corazón. Y estar también pendientes también de las personas que ven por sí mismas,
pero también nosotros no ser esas personas que nada más ven y cuando hay peligro, bye. Y viene otra vez y retoma Cristo. Dijo en el 11, yo soy el buen pastor, y lo reitera, yo soy el buen pastor en el versículo 14. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y aquí viene el Eterno. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Reitera la identidad de Jesús, que Él es el buen pastor. Reitera que conoce sus ovejas, conoce, porque nos ha dado de su espíritu. Y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto lo podemos comprobar, cada uno de ustedes se han creído, cuando estamos en tentación, cuando estamos en pecado, el Espíritu habla que no debes de hacer eso. El Espíritu habla que debes de perdonar aquello. Y va hablando y vamos entendiendo. Y Dios espera obediencia. Y así que Él conoce sus ovejas y las mías le conocen. Entonces hay una relación de amor, hay una relación de intimidad entre el pastor y las ovejas. La reitera, las mías me conocen. Y esto es muy importante porque ¿qué tanto conocemos del buen pastor? Aquí en este pequeño fragmento podemos conocer que el buen pastor es alguien soberano, es alguien que proveyó de puerta, de bedil, es alguien que llama, que te conoce, que nos da alimento. Y hoy en día, ¿qué nos ha dado Dios para que le conozcamos? Nos ha dado de su paz, de su misericordia, de su amor. Y no es para que esté consumido a nosotros, sino para revelado a alguien más. Porque el amor de Dios dice que es evangelio, que llega a las personas y produce creer o produce endurecimiento. Eso ya nos corresponde a nosotros. Nosotros nos corresponde compartir a Cristo en amor a cualquier persona y Dios hará la obra, ya sea para bien o para mal. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que todos sean salvos, pero necesitamos creer en Él. Y esta tal relación la traslada en la relación que tiene Jesús con el Padre. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este es un amor hacia los demás. Hay dos mandamientos que se resume en la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor del Padre no se queda ahí, en recibir amor, en recibir comunión, sino que este amor Jesús lo traslada al dar su vida por las ovejas. Y sí la dio, y costó la cruz. Y dio su vida por ti y por mí, para que esta relación que tiene el Padre con el Hijo la tengamos nosotros con su Hijo. Y sigue la historia, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, en este versículo introduce otras ovejas de otro redil. Entonces, pensando, Jesús va por las suyas, las deja y va a otro redil por las otras. ¿Con quién se van a quedar estas ovejas? Si están caminando bajo la voluntad de Dios, van a caminar y se van a cuidar unas con otras. Pero Jesús va por las otras. Dice, ¿para qué habrá un rebaño y un pastor? Esto hace referencia porque Cristo dice en el versículo de Juan, si me acompañas en Juan 1, son unas 5 páginas atrás de tu Biblia, Juan 1. Juan 1:11. En el 9 lo leímos el día domingo, que Cristo es el que alumbra a todo hombre. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Conforme a este versículo de Juan 1, dice que vino a los suyos, a su pueblo, a los judíos, a todo aquel que había caminado conforme a la ley de Moisés, y la ley de Moisés revelaba que iba a haber un Mesías, un Salvador, y en el tiempo cumplido llegó Jesús. Y la mayoría de los judíos no creyeron, incluso los fariseos que estaban al pendiente de la ley decían que no porque violentaba el día de reposo. Pero los que son de otro Bedil vienen siendo los gentiles. Esto lo vemos en Juan. El primer gentil fue aquel centurión, cuando ve que le estás pasado, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un gentil empieza a creer, y en el libro de Hechos empieza, como dominó, a creer más gentiles. Hay ocasiones en que creen hasta 5,000 gentiles. Entonces estos gentiles eran mal clasificados por los fariseos, por el pueblo de Dios, porque eran considerados como perros, porque no eran considerados de los suyos. Entonces, en el versículo 16, ahí estamos tú y yo, porque no sé si ustedes han tenido descendencia judía o en cierta forma han tenido familiares que son de Israel. Venimos de otros lados, venimos de diversas partes, y regularmente no venimos de ellos, venimos siendo de los gentiles, aquellos que fue abierta la puerta para que fuésemos salvos, no siendo pueblo. Y Cristo, en su soberanía, llama y van sus ovejas, tanto de su pueblo como los gentiles, para hacer un solo rebaño y un solo pastor. Y esto es hermoso, porque hay sectas que dicen que nada más hay cierta cantidad de salvos, 144,000, pero ahí en el libro de Apocalipsis dice que hay millones y millares de millares, sin contar, alabando el nombre de Jesús. Y hoy en día se vienen añadiendo más, y se vienen añadiendo más. Y va a estar tremendo en el cielo, adorando a nuestro Dios, y aún así adorando a nosotros que somos de los gentiles, adorando a nuestro Padre en nuestras limitaciones y por su palabra, al único que es digno. Y dice que va a traer, y oirán su voz, y serán un rebaño y un pastor. 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo potestad o poder para ponerla, y tengo este mismo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si llegamos a pensar que Jesús no tenía escapatoria cuando fue arrestado y crucificado, sí, porque es Hijo de Dios. Antes de que lo arrestaran, en el arresto, con su propia voz dice, yo soy, y la multitud de los que venían, alguaciles y soldados, cayeron. Entonces, Él en su voluntad fue a la cruz y sufrió el maltrato y los pecados. Pero dice, está hablando de su vida, dice, nadie me quita, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a resucitar de los muertos. Dice que Dios le resucitó, y Él tiene potestad para ponerla, y tiene potestad para volverla a tomar, y tiene potestad de muchas cosas. Tiene potestad sobre nosotros, y Dios es el autor de vida, tiene potestad sobre nuestras vidas, pero en su soberanía nos da a elegir. Crees, elige. Dice en el libro de Deuteronomio, dice, te pongo la vida y la muerte, escoge. Dios no obliga, pone todo, pone su vida, pone su poder, su autoridad para que creamos, y nosotros tenemos que dar el paso en creer. Creer conlleva responsabilidad y obediencia a nuestro Padre, y esto es porque pone su vida y la vuelve a tomar, y está hablando de la resurrección, está hablando de que hay vida después de la muerte, nunca antes visto. Va a haber vida después de la muerte. ¿Crees esto?
La Biblia está llena de evidencias de que hay vida después de la muerte. Por eso dice en 1 Juan, lo que hemos visto y oído y palparon, porque en Él estaba la vida. Y este mandamiento recibí y Jesús lo obedeció. Termina el versículo 19 al 21. Volvió a haber disensión, confusión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús está presentando una historia, la explica, pero no hay confusión, y no tanto confusión de vida eterna o de la soberanía de Dios como el pastor y las ovejas que puede haber, sino hay confusión primeramente porque a pesar de la bondad de Dios, estas personas siguen clasificando a Jesús como si tuviera un demonio, alguien, incluso le dicen que está loco, está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? ¿Por qué lo oyen? Y había disensión, ¿por qué? Porque dice que demonio tiene. Dios no tiene presente, está derrotado Satanás por el juicio. Y dice, ¿cómo puede este endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y es lo que produce la palabra de Dios, creer, pero también endurecimiento. Y estas personas, cada vez que les está mostrando la bondad de Dios, pues cada vez se van endureciendo y van clasificando a Jesús incorrectamente, injuriándolo. Y tenemos que tener cuidado y ser honestos. ¿Estoy determinando a Jesús así? ¿Lo estoy clasificando así? ¿Estoy obedeciendo? Cada quien, uno de ustedes se va a dar cuenta en su relación con Dios, cómo está esa relación con Dios. Me gustaría terminar en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses está unas cuantas páginas después. Viene el libro de Juan, Hechos, Corintios, Efesios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Aquí Pablo viene mencionando que él se podía dignificar por todo lo que él era en la carne, era de la tribu de Benjamín, judío de judíos, y considera toda esta vida como basura. Dice Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea completo o perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, 13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que todo lo toma por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Una oveja que está lleno de Él, una oveja incluso que dice que quiere ser a semejanza en su muerte por Él. Dice que Cristo fue asido, se agarró de nosotros y Él se agarra de Cristo. Dice que no ha llegado a la meta, sino que Él busca, y es un anhelo de Pablo, versículo 14, dices, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aún así, Pablo, haciendo muchas cosas, conociendo de su Señor, teniendo una relación con Él, anhelaba, como dice el 14,
el premio del supremo llamamiento que Dios le va a hablar por nombre en Cristo Jesús. Y este debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros. Cuando estamos en el Bedil, siguiéndolo, teniendo una relación con Él, esperando su regreso, ¿para qué? Para el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, para que cuando nuestro Padre llegue como el buen pastor y nos hable por nombre, digamos, escuchamos tu nombre y vayamos, incluso en su presencia nos vayamos acercando, para que nos hable, estemos con Él, dé media vuelta, le sigamos y estemos comiendo pastos, una relación eterna con nuestro Señor. Este debe ser nuestro anhelo. Ahorita nos encontramos en su Bedil, nos encontramos esperando a la puerta del Bedil a que llegue nuestro Padre, y cuando llegue y nos hable, salgamos junto con Él a gozarnos junto con Él. Si me acompañas a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque este debe ser un anhelo. Nuestro nombre dice que estará escrito en el libro de la vida. Y esta es una historia que refleja nuestra vida. Una vida que estábamos muertos y nos has llamado y nos has introducido al redil, conviviendo unos con otros, estando pendientes de las personas, del ladrón que quiera acusarnos. Ayúdanos a escuchar tu voz, a discernir tu voluntad para caminar en ella. Esperando, Padre, esperando tu regreso. Cuando tú llegues a esa puerta y nos hables y entres en medio del redil y nos vayas y estemos gozosos vernos unos a otros junto a millares de millares, que alcemos nuestra cara como ovejas y no veamos el fin de las ovejas, Padre. No te canses, Padre, de hablar a las personas por su nombre, Señor. Ese redil está enorme, está grande, Señor, y queremos estar ahí, porque va a haber un momento en que darás media vuelta y nos sacarás a pastos, al deleite de nuestro Dios contigo, Señor. Y eso queremos y anhelamos, estar contigo. Ayúdanos, Padre, en este mundo caído de pecado, a ser claros, Padre, a ser claros con el pecado, Padre, que no es un juego, que puede ser deleitoso, pero como dice, nos quiere matar, nos quiere destruir y robar de nuestra identidad. Ayúdanos a poco a hacer de tropiezo, Padre, y a no hacer esta actitud del asalariado, a seguirte para ver qué me das, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Nos has dado mayordomía, Padre, pero queremos entregar buenas cuentas. Cuida a mis hermanos y llévalos con bien a casa y que siga tu palabra fructificando en cada uno de sus corazones. Gracias, Padre, por este tiempo. En tu bendito nombre. Amén.